Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿O no me escuchan? ¿Sí? ¿No? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, profe. Sí, lo escuchamos. Hola, hola, profe. No lo escucho, ¿ah? Pero si me escriben en el chat. Ah, ok. ¿Saben qué? Yo tengo un tema, ahora me di cuenta que tengo un tema, ya que bueno, no lo escucho a ustedes, así que lamentablemente por ahora, porque la sesión me costó un mundo eh, abrirla, me escriben por el chat. Cualquier pregunta me la escriben por el chat porque no lo estoy escuchando. Y si tengo que cerrar la sesión, dejo la grabación, entonces se va a hacer más complejo, ¿ok? Entonces me escriben por el chat nomás y yo estoy atento, porfa. Gracias, porque no lo estoy escuchando. Ese es el tema. Ya, déjenme cargar la PPT. Gracias, Fernando. Mm. Ya voy a poner acá. Ya, chicos, vamos a continuar con la sesión 2 y les repito, lamentablemente no estoy escuchándolos. No lo intenté varias veces, así que como ya estamos en la hora, prefiero mantener la reunión y las dudas me las hacen por el chat, por favor, ¿ya? Y cualquier cosa que necesiten aclarar, lo hago después, ni un problema. Pero solamente por eso espero que me puedan comprender un poquito, por favor. Entonces, lo que vamos a continuar viendo es, en esencia, lo que habíamos... Déjenme, estoy viendo. A ver. Déjenme, ya, y ahora sí me puede. Ahí sí. Ay, ¿por qué no me deja compartir? Dios.
Ya, puede ser que ahora tengamos la chance. Ya, gente, voy a justamente continuar con la última parte que nos quedó. Dejen, justamente para poder hacer las cosas bien, déjenme como terminar la conversación de la diapositiva y veo si me quedan dudas con respecto. Pero si vieron la PPT anterior, en esencia lo que nos toca conversar ahora es cómo entendemos que las cosas pasan. ¿Qué cosas? Las cosas que nosotros estamos determinando como enfermedad. ¿Por qué? Porque para nosotros las enfermedades no son enfermedades que ocurren al azar. Hay una razón de por qué ocurren las enfermedades y dijimos en la clase pasada que era a través de la triada epidemiológica, la manera en que entendíamos que una enfermedad se presentara más o menos en una población, y era porque entendíamos que entre la gente, el hospedero y el ambiente y su interacción daba cuenta de la presencia o no de una enfermedad. Dijimos que la enfermedad, si se presentaba siempre en la población, perdón, y se presentaba en números habituales, para nosotros era una enfermedad endémica, ¿cierto? Ahora, si esa enfermedad se presentaba en un número por sobre lo que nosotros habitualmente estamos viendo, esa manifestación es una enfermedad epidémica, ¿cierto? Y dijimos que en ese entendimiento siempre pasaba por saber qué factor de la triada estaba influenciando. Ahora, cuando le ponemos apellido al tema y decimos, ok, observamos algo, déjenme poner el puntero, una condición X de una enfermedad en una población animal o población humana, nosotros sabemos que no siempre vamos a controlar todo y por lo tanto pueden haber cosas que nos hagan concluir juicios erróneos, ¿sí? Por más que sean muy similares, pero de alguna manera vamos a llegar a un punto de decir, mira, estos elementos estarían siendo la causa de que se presente esta enfermedad en esta población animal o esta enfermedad en la población de personas, ¿sí? Entonces, para rematar la idea, cuando hablamos de causalidad, y particularmente en enfermedades, estamos diciendo que como las enfermedades no se presentan porque sí y al azar, sabemos que debe haber una relación entre exponernos a un factor que denominamos de riesgo, porque ese factor, si está presente, es más favorable que tengamos un evento de enfermedad, y la relación que tiene ese factor con el efecto. Y el efecto puede ser enfermedad, el efecto puede ser muerte si así lo amerita. Pero en el fondo, poder decir que algo es causa de otra cosa es lo que hablamos de causalidad. Eso en esencia, ¿ok? Voy a ver si tienen pregunta con algo. No, parece que no, no hay preguntas. Ya, continuamos. Ahora, pasa que como nosotros vamos a observar cosas, esa observación requiere que sepamos cómo vamos a establecer esa relación. Es decir, cómo vamos a razonar, cómo vamos a pensar que un elemento es causa, por ejemplo, de una enfermedad, o ciertos elementos son los que dan origen a la enfermedad. Que en la clase anterior hablábamos de causas suficientes, causas necesarias, pero ahora le vamos a poner una forma de pensar, ¿ok? Entonces, ¿cómo elegimos la mejor manera de pensar? A partir de una observación a nivel natural.
como sabemos que la realidad es muy compleja, tenemos que simplificarla. Y eso, en esencia, es lo que queremos decir cuando hablamos de modelos. Un modelo es simplemente eso, una representación más simple de una realidad cualquiera que queremos entender. Pero podemos modelar esa realidad de muchas maneras. Y por eso aquí el ejemplo es que tienes modelo 1, modelo 2, modelo 3, puede ser modelo n+1, da lo mismo, porque en el fondo podemos de distintas maneras simplificar esa realidad y explicarla. ¿Sí? Entonces la pregunta que surge necesariamente es, ¿cuál es el mejor modelo? Si podemos hacer muchos modelos para una misma realidad y cada uno de esos modelos de alguna forma está explicando esa realidad, ¿cuál es el mejor modelo? Bueno, es lo que conocemos como el principio de parsimonia y la navaja de Occam. Básicamente son sinónimos. Cuando vean la grabación o si están tomando apuntes, por favor, anótenlo, porque esto es una manera de entender realmente cuál es el mejor modelo. Y resulta que, en esencia, el principio de parsimonia, o la navaja de Occam, es que en igualdad de condiciones, el mejor modelo que explica una realidad, por ejemplo, una enfermedad, es aquel modelo que es capaz de explicar mucho con los menores supuestos posibles. O en español sencillo, el mejor modelo será aquel que logre explicar una realidad usando los menos elementos posibles. Porque si yo con 3 cosas puedo explicar una realidad, eso va a tender a ser mejor que un modelo que también lo explica, pero lo explica usando 12 cosas. ¿Se fijan? Entonces, podemos entender enfermedades de distintas maneras, pero la mejor forma de entender esa enfermedad va a ser aquella que se basa en ciertas cosas, pero esas poquitas cosas explican casi todo. No todo, pero prácticamente todo. ¿Ya? Y por ejemplo, el modelo de enfermedad epidemiológico, el modelo más sencillo, el mejor modelo, es el modelo de la triada. Porque tú puedes hacer una tétrada, puedes hacer un ex. 6 elementos, 10 elementos, que también van a explicar la presentación de la enfermedad. Pero a través de la epidemiología, con esos 3 elementos, agente, hospedero y ambiente, podemos explicar cómo se presentan las enfermedades. ¿Se fijan? Es un modelo de 3 elementos versus modelos de 5, 6 o más que existen. Y no por eso no se utilizan, pero claramente es mejor aquel modelo que explica más con menos. En esencia, eso es lo que buscamos. Voy a pasar a estos ejemplos y después veo si hay alguna pregunta, ¿ya? Para que veamos. Entonces, en esta forma de razonar, perdón, tenemos 2 formas clásicas. Hay más, sí, pero hay 2 que ustedes tienen que haber escuchado, que es la inducción y lo que es la deducción. ¿Sí? Entonces, llevémoslo a los ejemplos. Este perro está vacunado contra el distemper y está protegido contra la enfermedad. ¿Ok? Este otro perro también está vacunado contra distemper y también está protegido contra la enfermedad, porque estamos observamos un perro vacunado contra distemper y observamos que está protegido con la enfermedad. Después observamos a este otro perro, observamos a otro perro más que también está vacunado contra el distemper y está protegido. A través de la inducción, con estas observaciones que hicimos de los perros vacunados, podemos inducir, podemos derivar a que todos los perros vacunados contra el distemper están protegidos contra la enfermedad. ¿Se fijan? Estoy teniendo observaciones puntuales, un perro vacunado, otro perro vacunado, etcétera, y estoy generalizando que todos los perros vacunados contra el distemper están protegidos con la enfermedad. Ahora, alguien me puede decir, profe, sabe que la vacuna en verdad no funciona tanto, podemos combatirlo. Está bien, solamente estoy ejemplificando la manera de que entendemos la forma de inducción del razonamiento. Eso es inducir. Tengo observaciones concretas de las cuales yo generalizo.
Eso es lo que hacemos constantemente siempre. Estamos viendo casos puntuales y de repente cuando nos vemos enfrentados a otro caso parecido, ya generalizamos y decimos, bueno, siempre que vi esto pasó esto, por lo tanto, esto es lo que puede estar ocurriendo. ¿Se fijan? Eso es inducción. Pasamos de estos particulares a una observación general. Por el contrario, cuando hablamos de la deducción, vamos a deducir, tenemos esta forma de pensar. Tenemos que todos los perros son mamíferos. ¿Ok? Eso es un axioma. Todos los perros es un supuesto base, clave, que no requiere, de alguna manera, controversia. Todos los perros son mamíferos. Ok, entonces si yo veo un perro suelto, ese perro, como es mamífero, y todos los perros son mamíferos, ese perro también lo es. ¿Se fijan? Yo deduzco desde lo general ahora a lo particular. Esa es la lógica o la direccionalidad de las conclusiones que estoy llegando. Repito, tengo un perro vacunado, tengo otro perro vacunado, y por lo tanto yo, a partir de estas cosas particulares, generalizo y digo, todos los perros vacunados están protegidos con la enfermedad. Al revés, en la deducción yo parto de una generalidad, todos los perros son mamíferos, y cuando yo veo una particularidad, tengo que necesariamente deducir que ese perro también es un mamífero. ¿Sí? Voy a ver si hay preguntas. No hay preguntas, parece. ¿No? No, no hay preguntas. Voy a continuar. Ok. ¿Y por qué esto es importante de entender así? Porque nosotros a lo largo de la historia no hemos pensado de la misma manera. Y particularmente cierto cuando hablamos de enfermedades. Porque la forma de entenderlas, o sea, la causalidad que queremos establecer de qué elementos están generando esta enfermedad, ha ido cambiando con el tiempo. Y si leyeron, como les dije, la lectura que aparece como repasa los conceptos, aparecía toda una serie de cosas históricas, que yo voy a detenerme en la más importante, que es cómo justamente nosotros entendemos a la fecha que la causalidad hoy por hoy sí podría estar explicando las enfermedades de una manera que antiguamente no se pensaba así. Entonces, vamos a dejar de lado, porque también lo dice el texto, pero me imagino que todos entienden, que al principio todo lo desconocido, todo lo que es una amenaza para el hombre cuando no había ni siquiera fuego, todo era atribuido a lo sobrenatural. Después, cuando el hombre tuvo un poquito más de discernimiento y conocimiento, transformó un poco más el mundo en el que habitaba, pudo entender ciertas asociaciones. Cada vez que tocaba el fuego se quemaba. Entonces ya entendía que había una relación entre quemadura o dolor con un fuego. ¿Se fijan? Entonces, pero sigue siendo que los volcanes, los terremotos, los huracanes seguían siendo tan grandes que la única explicación posible era básicamente dioses o algo divino que estaba dando castigos, ¿cierto? Y por eso hay que hacer sacrificios para apaciguar la ira de nuestro Dios o de nuestros dioses. Entonces, eso históricamente ha pasado hasta que llegamos al 1600, al 1800 y nos encontramos con la teoría miasmática de la enfermedad. Y pasa que la teoría miasmática de la enfermedad, que es lo que están viendo ahí, veamos de acá, es que en esencia las enfermedades, como por ejemplo el cólera o la peste o la malaria o cualquier enfermedad que quieran, la real causa de por qué estaban esas enfermedades es porque inhalábamos miasmas. Por eso se llama teoría miasmática. ¿Y qué eran los miasmas? Básicamente vapores, aires, humos, emanaciones fétidas tóxicas, como de pantano, aguas estancadas, como eso
esos aromas de azufre, aromas como desagradables, todo lo fétido, tóxico, apestoso, todo eso era realmente la causa de por qué nos enfermábamos, porque en el fondo nosotros estábamos en equilibrio, pero resulta que teníamos contacto con estos humores, con estas miasmas, las inhalábamos, respirábamos y eso hacía que hubiese un desequilibrio y nos enfermábamos. Y eso fue por 200 años la manera en que entendíamos las enfermedades, a través de olores, a través de malos olores, ¿sí? Ahora, eso a la larga sí trajo, a pesar de que estaban equivocados, sí trajo cosas buenas, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante en esta diapo, pero quiero que entiendan que al principio pensábamos, cuando teníamos un poquito más de discernimiento, ya no éramos gente que estábamos solamente cazando, ya teníamos sociedades instauradas, teníamos varias cosas más dando vuelta, entonces intentamos explicarnos las enfermedades y llegamos a esta teoría de los miasmas. Pero resulta que, obviamente, no todos estaban de acuerdo. Y por suerte no estuvieron de acuerdo porque por algo cambiamos la forma de pensar. Pero hubo un momento en el siglo XIX, principalmente, en el 1800 alrededor, en donde hubo una pugna entre estos contagionistas y los miasmáticos, en donde los que estaban más a favor de la idea de contagio entendían que las enfermedades pasaban, se transmitían, se contagiaban entre personas y entre animales que estaban enfermos. En cambio, los miasmáticos estaban en contra porque decían que las enfermedades estaban ubicadas en un lugar, en un espacio y en un tiempo, porque ahí estaba el mal olor, ahí estaba el miasma, ahí estaba el vapor dando vuelta, entonces era algo fijo. Entonces, si muchas personas se enfermaban, era porque muchas personas no se contagiaron entre ellas, sino que muchas personas fueron a la fuente del vapor y todos respiraron ese vapor. ¿Se fijan? Por eso se hablaba mucho de esta diferencia de cómo entender la presentación de enfermedad entre estos miasmáticos y los contagionistas. Obviamente los que hablábamos de contagio son los que finalmente la historia les dio razón, pero aún así los miasmáticos hicieron cosas buenas porque a pesar de que estaban equivocados y pensaban que el olor o los vapores eran los realmente causales de la enfermedad, como pensaban eso, aumentaron otras cosas buenas. Por ejemplo, empezaron a mejorar los alcantarillados, empezaron a drenar mejor y a guardar mejor la materia orgánica en descomposición, hicieron mejores drenajes, empezaron a ventilar mejor, porque la idea era no sentir y no respirar el aire. Entonces, mejoraron las ventilaciones, tanto en hospitales, en las casas, con los mismos establos. Antes estaban todos cerrados, ahora había una circulación del aire. Claro, lograron cosas buenas por razones equivocadas, pero al final el punto está en que hemos tenido un tránsito a entender las cosas como las entendemos actualmente. No ha sido algo que fue tan evidente de primera fuente. Pero llegamos a probablemente ¿Qué lo pasó? que más tienen que recordar de hechos históricos, de cómo hemos ido entendiendo la relación entre causas y efectos, siendo el efecto las enfermedades, a través de Jon Snow. Jon Snow no es el personaje de Game of Thrones, al contrario, tomó el nombre de este personaje, de Jon Snow, que es considerado, entre otras cosas, el padre de muchas cosas, el padre de la epidemiología, el padre de la epidemiología espacial, fue médico, inventó muchas cosas de anestesia, de verdad el tipo era un crack. Pero una de las cosas de las que más se recuerda, y en el contexto que estamos hablando de causalidad, es que pasa que en 1854, aquí tienen un mapa hecho por él a mano, ocurrió un brote de cólera, que en ese tiempo, imagínense, no sabían lo que era el cólera, no se había identificado el agente patógeno, solamente sabían que gente se enfermaba por alguna razón, y en este caso, esas enfermedades y muertes ocurrían en una zona de Londres. ¿Ok? Esa es como la lógica.
Y resulta que Jon Snow hizo, y por eso se conoce como el padre de la epidemiología y el padre de la epidemiología espacial en particular, porque justamente hizo algo que nadie había hecho para la fecha. Dijo, a ver, veamos el mapa, hagamos el mapa de la ciudad, del lugar donde están apareciendo los casos. Aquí están los casos, ¿se fijan? Y voy a marcar en puntitos todos los casos que yo tengo acceso como el reporte de que hubo y sé la dirección en el fondo. Y voy a establecer a ver qué cosas puedo encontrar como de similitud. Y resulta que Jon Snow se dio cuenta que la mayoría de los casos estaban concentrados, ahora síganme el puntero, acá, en una fuente de agua, que en el dibujo está ejemplificado acá, aquí, esta X. Esa X representaba el puntito de la fuente de agua. Entonces, él empezó a asociar a través de los puntos que eran las personas que se habían enfermado o habían muerto y la cercanía que había con respecto a la fuente de agua. Entonces, él hipotetizó de forma inductiva, porque vio casos de gente enferma y después él generalizó a decir que era la fuente de agua la responsable de que la gente se enfermara y muriera. La gente que vivía cerca de acá iba a buscar agua, tomaba el agua, se enfermaba y algunos terminaban muriendo. Entonces, solamente el hecho de visualizar dónde estaba ocurriendo el tema y qué es lo que posiblemente estaba explicando eso, hizo que Jon Snow propusiera que cerraran esa fuente de agua para que la gente no pudiera tomar agua de ahí y efectivamente los casos empezaron a disminuir. Y piensen que esto quizás ahora, mirándolo con estos ojos actuales, no es tanto, pero para ese año, 1854, era demasiado, porque no tenían idea de las teorías germinal, no tenían idea de lo que eran los microorganismos, no tenían idea. Pero aún así, sin saber, intervinieron ciertas cosas, ciertos factores que no sabían que eran causales, pero lograron disminuir la enfermedad. Logró que la cantidad de casos nuevos de enfermedad de cólera, que en ese tiempo no sabían que eran cólera, sino que era como una diarrea producto del agua, dejaran de ser casos y desde ahí en adelante Jon Snow pasó a la inmortalidad porque efectivamente, haciendo este trabajo, que ahora lo hacemos con software, con ArcGIS, con QGIS, etcétera, hacemos mapas cloropléticos, mapas de calor, un montón de cosas, pero en esencia todo se lo debemos a Jon Snow porque él hizo ese ejercicio y empezó a identificar, fíjense, aquí arriba salía como la X y los puntitos en cuanto a la distancia que había entre la muerte de Creta y la, la fuente de agua, ¿se fijan? Entonces habían X, son varias fuentes, pero se dio cuenta que la mayoría estaban acá. No acá y no acá, sino que los puntitos estaban acá, si se fijan, ¿se ven? Entonces él cerró esa, mandó a cerrar esa fuente y los casos bajaron. Voy a dejar de compartir solamente para que yo pueda ver si tienen bien un comentario. ¿Nadie? ¿Hasta ahí? ¿Nadie tiene una duda? ¿Se ha escuchado bien, cierto? Porque como no lo escucho, de verdad me siento súper incómodo, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí, Ya, profe. que bueno. Gracias, Tetenia. Gracias. Sí, profe, se escucha bien. Es súper ahí que hay en el aire porque no, de verdad intenté mejorar el audio, pero no lo escucho. Así que estoy a ciegas. Estoy creyendo que me están entendiendo, así que por eso paré. Ya. Voy a poner de nuevo. Ya. Entonces, ya tenemos. Pasamos de creer que eran los humores, los vapores y todos los olores fétidos tóxicos los responsables de la enfermedad a entender ahora, oye, parece ser que hay elementos que si los intervenimos
hacemos que las enfermedades puedan disminuir en su impacto, a pesar de que no tengamos idea de la enfermedad. Y eso creo que se los comenté en la clase anterior. Les dije, muchas veces tenemos modelos de enfermedades y hay factores que son propios del hospedero, por ejemplo, solamente por ser hecho hombre o mujer, tú tienes una chance más de una enfermedad. Y eso no lo puedes cambiar desde el punto de vista genético. Pero sí puedes cambiar otras cosas, pueden intervenir otras cosas, y eso sí puede afectar a que se presente o no la enfermedad. ¿Sí? Ya, aquí nos ponemos un poquito más denso, pero no es tanto. Pero estos son los hitos que tienen que manejar, porque aparte son parte de la pregunta del control, que también tiene la fecha, creo que el 23 de marzo, es el subsiguiente, el subsiguiente lunes, que tiene que ver con los criterios de Bradford Hill. En 1965, fíjense, 100 años después, en esencia, empezamos a querer ser un poquito más robustos, un poquito más sólidos en establecer que ciertos factores, ciertos elementos, estarían realmente generando la enfermedad que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, Bradford Hill estableció criterios dentro de las cosas que hizo para poder justamente tener más chances de que la asociación que estamos haciendo entre causa y enfermedad sea mucho más certera. Esto no es obligatoriedad ni mucho menos, pero eran criterios, elementos de juicio, esa es la palabra correcta, elementos de juicio que nosotros debíamos tener para esa fecha, 1960, para poder entender que una enfermedad realmente ocurría porque habían causas que estaban explicando esa enfermedad, ¿ok? Hay varios criterios, hay muchos criterios, pero yo les puse aquí los más relevantes que tienen que entender, porque son los que más van a escuchar en literatura y todo. El primero, que está en crítico, es la temporalidad. Es un criterio. Es decir, cuando lean efecto, estamos refiriéndonos a una enfermedad, ¿ok? Entonces, obligatoriamente, la causa o la posible causa que yo creo que está dando cuenta del efecto tiene que pasar antes. No, es como es algo que sí o sí, por eso es sine qua non. Sí o sí tiene que ser de esa manera. Primero tiene que haber una causa y luego el efecto. Porque si hay el efecto y después vemos otra causa, comillas, no es causa, ¿cierto? Como ahora es lógico, pero en ese momento no era tan obvio. Entonces, primero, temporalidad como criterio. La causa tiene que estar antes del efecto, sí o sí. Vamos hacia la derecha. Fuerza de asociación. El riesgo relativo es una materia que vamos a ver en la clase de estudios observacionales, porque el riesgo relativo es un estimador, es una medida que nos permite establecer diferencia entre grupos. Pero por ahora, que es como la clase recién que están viendo el concepto, es justamente un indicador que dice que en un grupo, si ese grupo tiene ese indicador más alto, es más probable que esa causa para esa enfermedad sea así. ¿Sí? Yo sé que ahora, como no han visto eso, puede quedar en el aire, pero solamente entiendan que hay indicadores que nos permiten establecer entre grupos cuál tiene más riesgo que otro. Entonces, si tenemos un riesgo alto para un grupo, eso quiere decir que la causa que estamos diciendo que puede ser es más probable que sea. No está dando certeza que sea, está diciendo que es más probable, por eso sugiere. ¿Sí? Vamos abajo, gradiente biológico. También ahora para nosotros es como casi más obvio, pero para ese entonces no era tan así. Es que a mayor dosis o más expuesto, debería ocurrir que la enfermedad debiese ser más severa. Ya han visto los conceptos de dosis letal, dosis mínima infectante, ¿cierto? Que es lo que sabemos actualmente, pero en esencia, bajo los criterios de Bradford Hill, se supone que mientras más dosis yo tengo de este agente que creo que es causal o me expongo más a ese agente, yo debería tener no solamente enfermedad, sino que mi enfermedad debería ser más severa.
¿Sí? Vamos a consistencia. Todo lo que digo ahora, en esta observación, debiese verla igual o muy similar en otra población y en otro contexto. A eso se refiere con consistencia. Porque si todo esto pasa solamente aquí y acá nomás, quiere decir que en otros contextos puede no ser así y eso ya no es consistente bajo los criterios de causalidad. Entonces, la idea de la consistencia es esa, que lo que estoy observando en distintos contextos se mantiene, ¿sí? Dentro de un rango, por supuesto, no tiene que ser calcadamente igual, pero se mantiene. Plausibilidad biológica, básicamente es tener el conocimiento biológico que sí permita asociar la causa a la enfermedad. En el caso de Jon Snow, no tenía ni idea de la gente de cólera. No tenía ni idea de eso. Pero sabían que biológicamente, al tomar el agua, había, entre otras cosas, diarrea. Entonces, biológicamente era plausible, era posible asociar que esa agua estuviera contaminada y esa contaminación generaba la diarrea. ¿Se fijan? Porque si no puedo asociar biológicamente la causa que quiero decir, difícilmente puedo establecer que esa causa sea realmente causa para la enfermedad. ¿Se entiende? Y por último, no son los únicos criterios, estoy mostrando lo más relevante, lo que es la evidencia experimental. Es decir, un efecto o una enfermedad se va a presentar más, menos o no se va a presentar si es que yo esta causa que digo que es causa, la manipulo. O sea, yo creo que esta causa tiene plausibilidad biológica, esta causa es biológicamente consistente, se ve en distintos contextos y poblaciones, hay una asociación entre más expuesto, más enfermedad, temporalmente ocurre la causa antes que la enfermedad, o sea, tengo todo listo. Pero quizás al aplicar la evidencia experimental, cuando manipulo esa causa, la enfermedad se sigue manipulando igual. ¿Se entiende? Entonces, la idea de estos criterios que estableció Bradford Hill eran para establecer un elemento de valor, un juicio de valor, para establecer qué causas realmente eran causas para la enfermedad o las enfermedades que estamos viendo. ¿Sí? Eso es el modelo clásico de los criterios de Bradford Hill, que son muchos más, pero establece ahí lo más relevante. Vean, pasamos de humores, miasmas, olores. Ahora pasamos a Jon Snow, que dijo, oye, mira, puede que no sepamos bien qué está pasando, pero sí sabemos que se mueve por acá. Y podemos visualmente establecer patrones de conexión. Ok, y ahora Bradford Hill dice, mira, como elementos de juicio que tú tienes que considerar para establecer si esta causa es realmente causa para esa enfermedad, son estos criterios. ¿Ok? Nuevamente, no es certeza, sino que son elementos de juicios para que la causa que tú dices que es causa tenga más chances de ser causa. ¿Ok? Y penúltimo, porque lo último es el modelo actual, pero el modelo de años después que salió, fíjense temporalmente, 65, más o menos, que es el modelo de Rothman, que es el modelo de multicausalidad. Y acá Rothman hizo varias cosas súper interesantes, pero una de las grandes es que nosotros, antes, no digo de él, sino que 100 años antes, 50 años antes, cuando se hablaba de enfermedad, siempre se hablaba como una causa, una enfermedad. Pero ahora sabemos que la enfermedad siempre es multicausal, es decir, hay distintos elementos, distintos factores, distintas características, distintas condiciones, distintas cualidades, distintos atributos, ahí les dije no sé cuántos sinónimos, pero en el fondo es algo junto con otros algo los que realmente están explicando que hay una enfermedad. No va a ser siempre un elemento causal, una enfermedad, no, es distintos elementos que dan cuenta de una enfermedad. Entonces yo hablé con ustedes lo que es causa necesaria, causa suficiente, y ahora le ponemos nombre y apellido con un ejemplo clásico. ¿Ok? ¿Qué horas son? Son las 9.
9:08. No sé cuánta hambre tienen, pero imagínense una pizza, imagínense un pie de limón, imagínense una torta, lo que quieran, pero imagínense un alimento que se puede partir y se pueden dar rebanadas, slides, ¿ok? Yo tengo hambre ahora, así que estoy pensando en pizza. Voy a pensar en pizza. Entonces, fíjense que para cada enfermedad, nosotros tenemos un modelo de causa suficiente. Y esta causa suficiente está compuesta por distintos pedacitos. Y cada pedacito se conoce como causa componente. Entonces, por ejemplo, si tenemos el modelo, por ejemplo, creo que se lo voy a mostrar en la otra diapo, pero solamente para graficarlo. Hablemos de COVID. Este sería el modelo de causa suficiente para COVID, SARS-CoV-2, ¿ok? Y dentro de los componentes de esa causa suficiente tenemos una causa componente que es, obviamente, SARS-CoV-2. Tiene que estar el agente, ¿ok? Pero acá pueden haber otras cosas. Puede haber, por ejemplo, inmunodepresión, aquí puede haber hacinamiento, en D puede ser, qué sé yo, contacto directo con personas infectadas. ¿Se fijan? Y podemos hacer otro modelo de causa suficiente que vamos a llamar causa suficiente 2, en donde el patógeno SARS-CoV-2 se mantiene, pero lo demás cambia, porque puede ser tabaquismo, insuficiencia pulmonar, en D puede ser otra cosa, ¿se fijan? Pero tenemos distintas causas suficientes, que son el conjunto mínimo de condiciones que inevitablemente van a producir la enfermedad. ¿Se fijan? Y como entendemos que las enfermedades no son una causa, una enfermedad, sino que son muchas causas para una enfermedad, tenemos distintas formas de agrupar esas causas. Entonces, repito, el modelo de enfermedad para SARS-CoV-2, para COVID, es, en este caso, causa suficiente 1. En el pedacito de la torta o de la pizza A, vamos a poner que una causa componente es necesariamente el virus, SARS-CoV-2. Pero en B puede ser inmunodepresión, en C puede ser tabaquismo, en D puede ser, qué sé yo, edad avanzada y en E comorbilidad. Y resulta que podemos hacer otra causa suficiente 2, en donde vamos a tener también a SARS-CoV-2, pero en B va a ser ahora edad inicial. En C puede ser, por ejemplo, enfermedad hematológica. ¿Se fijan? Hay distintas tortitas que podemos armar o distintas pizzas para explicar esa enfermedad. Y cuando ese componente de esa pizza está en todas las pizzas, ¿sí? Es porque esa causa es necesaria. Y en el ejemplo que di yo ahora, la causa necesaria para COVID es que tiene que estar sí o sí el virus. Y en medicina, en general, casi siempre una causa necesaria va a ser necesariamente el agente viral, bacteriano, fúngico, lo que sea. También sabes que no porque esté necesariamente la enfermedad se va a producir, pero para que esté la enfermedad tiene que estar el agente. ¿Se entiende? Por eso es causa necesaria. Aunque hagamos distintas tortas de distintos componentes, siempre va a estar A, siempre va a estar SARS-CoV-2. Tiene que estar, porque de lo contrario te vaya a enfermar de otra cosa que no es SARS-CoV-2. ¿Se entiende? Entonces, por eso, antes de terminar esto, para ver si tiene una pregunta para repetir, por eso acá viene a colación de nuevo Jon Snow, porque no es necesario saber todas las causas de la enfermedad. Puede que no sepamos todas las causas, pero quizás sabemos un par que son tan importantes que sí podemos intervenirla y la enfermedad sí puede evitarse, o al menos si no se puede evitar, el impacto de la enfermedad va a ser menos. ¿Se fijan? Entonces, esto es como de la esencia también, más adelante cuando tengan el ramo de salud pública, tiene que ver con gestión sanitaria. Tú tienes que saber qué población está siendo afectada, tienes que saber qué agente lo está afectando, si es virus, bacteria, lo que sea, y dentro de esta población afectada tiene que saber cuál es el más susceptible.
Y ahí tú empiezas a hacer más eficientes los recursos, empiezas a gestionar la vigilancia, cómo tomas muestras, ¿se fijan? Porque ya sé que puedo intervenir en ciertos elementos, quizás no puedo, por ejemplo, en ANTA, no puedo y no debo matar a los ratones, porque tienen un ciclo y un rol biológico distinto, pero sí puedo intervenir quizás en la conducta de las personas, que no se metan en lugares no ventilados, o que no tengan contacto con fauna silvestre, ¿se fijan? Puedo intervenir ahí. No interviene el virus, no interviene el hospedero, pero sí interviene el ambiente y la conducta del hospedero. ¿Se fijan? Entonces, de esta manera, Rothman propone entender cómo podemos establecer estos modelos de enfermedad. ¿Se sigue haciendo? Sí. ¿Se sigue ocupando como de punto de vista didáctico? Sí. Pero hoy por hoy tenemos otro modelo, que es el modelo actual de enfermedad, que es el que tengo que pasarles con mayor ahínco, porque casi todas las universidades donde hago clases de este ramo, esto no se lo pasa. Y yo me prometí que si le hago caso a ustedes, yo los voy a dejar actualizados a lo que tienen que manejar. ¿Ok? Pero esto es parte de la historia. Y la prueba y el control pide que sepamos un poquito de historia y cómo evolucionamos nuestro pensamiento y cómo entendimos enfermedad al principio, cómo entendemos salud ahora, cómo entendíamos las causas de enfermedades en la antigüedad, cómo lo entendemos ahora. Esas son la idea de las dos clases iniciales. Entender un poquito de historia, qué es la epidemiología, por qué es importante y qué cosas han sido importantes. Y ahora se dan cuenta con estos ejemplos que realmente son cosas que han hecho cambios en los paradigmas de entendimiento de enfermedad. Entonces, ahora voy a dejar de compartir solamente para ver si tienen una duda. No veo chat. No, nadie tiene duda todavía. Ya. Todo bien, Carolina. Gracias. Y déjenme, voy a dejar de compartir acá porque quiero mostrarle un ejemplo para que no quede en el aire. En otra diapo. Ya, voy a repasar esto. Aquí. Este paper se lo voy a subir al Blackboard para que, bueno, no es sujeto de control. Si hubiera sido diurnos, hubieran tenido que leerse este paper para el control, pero el control ahora tiene otra cosita. Pero se los dejo ahí como para que entiendan de primera fuente, porque es el paper de Rothman, que realmente de Rothman, que hace como la síntesis de lo que estaba hablando de sus causas y las causas suficientes y todo. Entonces ahí tienen la ficha y la bibliografía real de dónde sale este tema, ¿ok? Pero solamente para repasar, cuando digo causa, nuevamente, antecedente, condición, característica, cualidad, atributo, lo que sea, pero que está en el fondo dando cuenta que aparezca esta enfermedad, pero también cuando hablamos de causas suficientes estamos hablando de conjunto mínimo de condiciones y eventos que son suficientes para desencadenar la enfermedad. El ejemplo de las tortitas. Entonces, hagamos este ejemplo. Tenemos una forma clásica de entenderlo, que es como lo más sencillo que podemos hacer, pero que ustedes saben que en la práctica no ocurre, que es como en el fondo entender que un factor A es causal y ese factor da origen a una enfermedad. En este ejemplo, este factor es necesario y suficiente. Es necesario porque no hay más factores, es solamente el factor A. Por lo tanto, si no está el factor A, no puede haber enfermedad. Por eso es necesario. Y es suficiente porque el factor A, por sí solo, genera la enfermedad. Obviamente, esto es la forma del raciocinio que entendemos la causalidad. Saben que en la práctica no hay solamente un factor que genera una enfermedad y que entendemos hoy que las enfermedades son multicausales, ¿cierto? Pero ahí tiene un ejemplo claro. Ahí el factor A es necesario y suficiente.
repito, es necesario porque si no está el factor A, no hay otro factor, por lo tanto, no hay enfermedad. Es decir, es necesario que el factor A esté. Y es suficiente porque solamente el factor A es capaz de producir la enfermedad, sin necesitar nada más. ¿Se fijan? Ahora veamos esto que es un poquito más cercano a la realidad. Aún no lo es, pero es un poquito más cercano. En donde tenemos un factor A más la interacción con el factor B más la interacción con el factor C me da origen a una enfermedad, cualquiera. Siguiendo la lógica que les vengo hablando, en este caso, cada factor es necesario. Porque fíjense, necesitan que los tres estén y los tres estén siendo sumados o estén actuando en conjunto para que se produzca la enfermedad. Por eso son necesarios, porque si no está uno, si está solamente el factor B y el C, no se produce la enfermedad. Por eso es necesario que estén los tres y por eso se produce la enfermedad. Y ahí viene que cada uno son necesarios. Pero ninguno es un factor suficiente, porque tienen que estar los tres para que esté la enfermedad. Si solamente estuviera el factor B, no habría enfermedad porque falta el factor A y el factor C. ¿Se entiende? A eso se refiere con que aquí, en este ejemplo de acá, los tres factores son necesarios, pero ninguno por sí solo es suficiente para producir la enfermedad. Y aquí vemos otro. Tenemos un factor A y ahora no tenemos más, tenemos O. Factor A, O, factor B, O, factor C. Aquí, en este ejemplo, cada factor es suficiente. ¿Por qué? Porque si no está el factor B y si no está el factor C, mientras esté el factor A, por sí solo el factor A puede hacer la enfermedad. O si no está el A y tampoco el C, mientras esté el B, va a generar enfermedad. ¿Se fijan? Entonces, por eso, a diferencia del ejemplo anterior que estaban sumando, por lo tanto tenían que estar los tres, acá están como O, por lo tanto puede estar uno y ese uno que esté es suficiente para dejar para hacer la enfermedad. Pero ninguno de estos factores es necesario porque yo puedo tener solamente C y puedo no tener B y A y la enfermedad se produce igual. Por eso no es necesario B y no es necesario A. A eso se refiere con que cada factor es suficiente, porque cada factor produce la enfermedad, pero no es necesario cada uno porque puede faltar los dos mientras esté el otro y se va a producir la enfermedad igual. ¿Ok? Ya. Y aquí tenemos nuevamente otro ejemplo que es más cercano a lo que es enfermedad. Tenemos factor A más factor B o factor C más factor D o factor E más factor F. Pero aquí tenemos que cada factor no es suficiente y tampoco es necesario. Porque aquí tenemos que la combinación de factores requieren que estén en par y además no es necesario ni suficiente porque, si se fijan, cada uno está llegando acá por su cuenta en la combinación a generar la enfermedad. ¿Se fijan? Pero esto es solamente para que entiendan las combinaciones posibles de cómo entendemos estos factores suficientes o factores necesarios. ¿Sí? No se queden tan pegados en esto, solamente entiendan que hay forma de combinar y si ese factor está presente en todos, tiene que ser necesario. O al contrario, si ese factor por sí solo genera la enfermedad, hablamos de un factor suficiente, o un elemento, o un factor de riesgo, etc. Entonces, llevémoslo a un ejemplo clásico. Veamos realmente un ejemplo. Aquí tienen el síndrome respiratorio de ganado bovino. Aquí tenemos, de acuerdo a lo que les mostré, una causa suficiente. Causa suficiente 1. Este es un modelo para explicar síndrome respiratorio bovino. Aquí hay otra causa suficiente 2, que tiene otra combinatoria, otras piezas de la pizza. Y aquí tengo una tercera causa. Entonces, fíjense que yo puedo generar un síndrome respiratorio del ganado bovino con estas combinaciones. Entonces, puedo tener una enfermedad que se dan cuenta, aquí no se repiten, la misma no se repiten todos. Aquí tengo virus, hongo, bacteria sola, bacteria hongo. Y no está el virus. Pero esto también explica que se presenta el síndrome. ¿Se fijan? Entonces, el primer punto a considerar es que una enfermedad X
sí puede ser producida por distintas causas suficientes. Y por causas suficientes me refiero a toda la torta, que está compuesta por componentes causales. En este caso, esta torta tiene estrés más hongo más bacteria igual síndrome. Pero acá tengo bacteria más hacinamiento más estrés, también tengo síndrome. Y acá tengo virus, hongo y baja inmunidad y también tengo síndrome. ¿Se fijan? No se repite ninguno, así que ninguna es causa necesaria. Pero acá, por sí solas, estas tortas sí son suficientes para hacer la enfermedad. ¿Se fijan? Entonces, si una causa es un componente que está presente en todas estas tortas, esa causa es necesaria. En el ejemplo que les di, COVID, ¿cierto? Fíjense, aquí tengo baja inmunidad, enfermedad respiratoria, el virus. Adulto mayor, diabetes, el virus. Diabetes, hipertensión, el virus. O sea, en todas las causas suficientes, en todas las tortas, se repitió el virus. Por lo tanto, el virus, SARS-CoV-2, es una causa necesaria. Pero se dan cuenta que las tortas también son distintas. Entonces, por sí solo, el virus no es suficiente para generar COVID. Requiere otras cosas como la baja inmunidad o enfermedad respiratoria, o bien que sea un adulto mayor con diabetes, o bien una persona con diabetes e hipertensión. ¿Se fijan? Y podemos generar más tortas todavía. Pero el punto está que se dan cuenta que a diferencia del síndrome respiratorio del ganado bovino, aquí se repite el virus en todas. Y como se repiten todas, esa es causa necesaria. ¿Sí? Ya, antes de pasar al otro, quiero, a ver, porque esta parte igual es un poco enredada, así que quiero ver si tienen dudas. No, todavía no hay dudas acá. Continuamos. Esta clase, aquí está. Profe, en el ejemplo del síndrome respiratorio, los factores más comunes en las diadas son la clave para descartar la causa y aplicar tratamiento. En el caso del síndrome, descartar la bacteria antes del virus. Ya, entiendo dónde va Flavia. Solo que quiero que te quede como... que te quede solamente claro en que hay distintas combinaciones para llegar a este efecto que es síndrome. Yo te mostré algunas tortas nomás, pero puede ser que haya más tortas, que son las distintas causas suficientes, que están compuestas con distintos componentes, y también me explica el síndrome, y quizás interviniendo esas también yo termino por no presentar el cuadro, ¿te fijáis? Entonces, lo que me dices tú es correcto para las causas que te mostré, pero si te mostrara otras causas, quizás la intervención tendría que ser otra cosa. Pero quizás irme por el factor más común. Bueno, siguiendo la lógica de lo que les mostré de la navaja de Occam, habitualmente la respuesta más simple es la más probable de ser correcta. Así que sería probable que ese factor más común es el primero que deberíamos intervenir. Siempre y cuando que ese factor sea como económicamente capaz de ser como intervenido, que puede ser que sea muy caro y a pesar de que sea común, tengamos que intervenir en otra área. Y quizás, por ejemplo, tengamos que invertir más bien en la capacitación del operario a que no incorpore tantas vacas en el camión para que no estén tan hacinadas y no estén tan estresadas, por ejemplo. Más que cambiar el camión completo con ventilación automática, ¿se entiende? Pero sí, tiene razón, Flavia. Ya. Vamos a... esto sigue siendo lo mismo. Ya. Quiero mostrar esto, que esto va a ser lo último. Solo que aquí estoy haciendo clases también en otra parte y terminé hace poco y acá justo está el estacionamiento de las motos. Ya. Tienes que haber visto esto varias veces porque correlación no significa causalidad. ¿Sí? Que algo esté correlacionado no significa que esté necesariamente asociado a la causa. Entonces, ahí tienen el ejemplo claro de lo que es la quemada de sol, como quemadas de insolación, y la venta de helados. Entonces, tú puedes hacer matemática y estadísticamente una asociación entre que las personas que más se queman o más se insolan son las personas que más consumen helado. Y efectivamente hay correlación. Ahora, ¿eso es la causa de la quemadura? Claramente no.
si vemos la curva acá, fíjense que está calcada. La curva de helados, en comprar helados y comer helados, es igual a la curva de la gente que se empieza a quemar. Entonces uno podría llegar a decir, oye, hay que dejar de comer helado. Porque claramente el helado estaría explicando que nos quememos, ¿se fijan? Pero por eso es súper importante que no confundan jamás que la correlación de cosas, de factores, no requiere y no implica que sean causa de esas cosas. Y acá es lógico, porque supuestamente no es que el helado sea el responsable de la quemadura, sino es que en verano es el momento donde más la gente consume helado, pero también es el momento donde la gente más se quema. Y aquí la causa es porque no ocupa bloqueador, o ¿se fijan? Pero hay match, hay correlación entre la venta de helado y las quemaduras. También si ustedes buscan, hay correlación entre gente que muere ahogada y comer helado. También, la gente, hay en la curva es casi igual entre la gente que come helado y la gente que se ahoga. Y es lo mismo. La gente ahí que se ahoga es porque está en verano, no tiene cuidado con la advertencia, etcétera, pero coincide que los dos aumentan porque es verano y es en época de playa, ¿se entiende? Y por eso la gente termina ahogada por otra razón, pero no porque sea que coma helado, ¿se entiende? Entonces, la imagen acá solamente busca que se queden grabados que correlación no implica causalidad. Y acá tengo la clásica, lo último ejemplo, porque me parece que esto, más que conceptos, se lo tengo que ejemplificar de esta manera porque queda más claro. Yo puedo tener una exposición a algo y eso, pues, esa exposición se puede asociar o no con el resultado. Resultado en salud, resultado en la producción o resultado en el bienestar. ¿Sí? Y esa asociación puede ser estadística, o sea, puedo poner un número, el p-value, lo que sea, o puede ser no estadística, por ejemplo, por azar. Eso es una relación, una asociación no estadística. Y por lo tanto puede ser causal, si es estadística y significativamente estadística, o puede no serlo, si es no estadística o es al azar. Y acá tiene el ejemplo clásico de personas que tienen el encendedor y el cáncer del pulmón. O sea, tú puedes asociar que las personas con cáncer al pulmón tienen en su bolsillo un encendedor. Claramente, lo que estaría explicando el cáncer de pulmón no es que la persona tenga el bolsillo con encendedores, es porque el encendedor se usa para fumar, habano, etcétera. Entonces hay un factor de riesgo. Lo que realmente estaría explicando o que sería la causa sería el humo. ¿Se fijan? Pero yo puedo asociar la presencia de encendedores con cáncer de pulmón, pero esa asociación no sería causal, sería una asociación que se conoce como de confusión. Es un factor de confusión. Aquí le ejemplifico con esto que está escrito porque en el fondo se les puede olvidar. Un factor de confusión es aquel factor que va a distorsionar justamente esta exposición a un factor de riesgo con la enfermedad. Entonces aquí tienen otro ejemplo. Yo tengo que el consumo o el aumento del consumo de café se asocia con el aumento del cáncer pancreático. Tú puedes hacer esa asociación, pero todos los que han visto o han leído actualmente sobre el tema saben que incluso el café tiene ciertas cosas antioxidantes, ciertas cosas protectoras que podrían incluso no proteger, pero ser un factor que a considerar para poder incorporar antioxidantes. Pero acá estoy haciendo la asociación entre más café, más cáncer pancreático. Pero en realidad, aquí hay un factor de confusión, que es el aumento de café, perdón, que es porque realmente es el tabaquismo el que da cuenta que haya mayor riesgo de cáncer. Y pasa que la gente que fuma más tiende a tomar harto café también. ¿Se fijan? Entonces, la
asociación real es tabaquismo y cáncer. Y el aumento de café estaría funcionando como factor de confusión. Esta variable sería la variable confusora. Entonces, un factor de confusión es un factor de riesgo conocido para la enfermedad y que se asocia a la exposición. Y por eso yo puedo hacer esas asociaciones de manera equivocada, porque las dos van a estar en la misma dirección, las dos aumentan en el mismo tiempo, etcétera, pero realmente no es lo que está explicando lo que pasa. Se lo muestro acá también. Por ejemplo, asociar el uso de delantal con la leptospirosis en trabajadores en lechería. Ustedes hacen todos los casos de leptospirosis y ven que toda la gente que tuvo casos estaba con uso delantal. ¿Se fijan? Entonces tú puedes decir, ok, hay una asociación entre delantal y leptospirosis. Pero no es así. Es porque realmente lo que ocurre es que esas lecherías, las personas ocupan mucho delantal porque la cantidad de animales es muy grande y tienden a ensuciarse. Entonces, el uso de delantal es justamente, se explica por eso, porque realmente es un gran tamaño de lechería, entre otras cosas, un ejemplo más, podría ser otro más, pero estoy diciendo que equivocadamente asociamos ocupar delantal con más riesgo de tener leptospirosis. Y acá realmente el factor de confusión es que hay un gran tamaño de lechería. ¿Se fijan? Muchos tienen que haber pensado que era uso delantal. Pero yo les dije que para que un factor de confusión sea confusión, tiene que cumplir que sea un factor de riesgo para la enfermedad, es decir, gran tamaño de lechería sí cumple, un factor, densidad es un factor de riesgo, y se asocia con la exposición, efectivamente, gran tamaño con leptospirosis. ¿Se fija? Por lo tanto, el factor de confusión es gran tamaño de lechería, es ese factor que realmente está explicando, pero no está. ¿Se fijan? Porque yo sé que esto, muchos me hubieran dicho, el factor de confusión es el uso de delantal. Y en la lógica no estaría mal porque sería como hasta esperable. Pero para ser factor de confusión tiene que cumplir con estos dos requisitos. Tiene que ser un factor de riesgo para la enfermedad descrito. Y en este caso, el gran tamaño de lechería o densidad es un factor. Que te vaya bien. Éxito. Y acá el uso de delantal se asoció solamente por un tema matemático, ¿se fijan? Pero no es porque exista realmente una asociación. Otro más. Se ha asociado el uso de sombrero con enfermedad cardíaca. Lógico. Pero realmente el factor de confusión, el que no está acá, el que está escondido, el que está enmascarado, realmente es la edad. Pasa que la gente a mayor edad tiende a ocupar distintos más sombreros. ¿Sí? Y es la edad avanzada en la que me está funcionando como factor causal o dentro de los factores causales para una enfermedad cardíaca. Pero no es el uso de sombrero. Por lo tanto, aquí el factor de confusión es el que no está y el que realmente estaría explicando esa asociación. Sería la edad. ¿Se entiende? Hasta ahí. Voy a parar acá para ver si les quedó claro o hay dudas. ¿No hay dudas? ¿Los ejemplos lo entendieron? El del encendedor. Sí, Ya, profe. gracias, Carolina. Sí, ya, qué bueno. Que yo de verdad tuve que darle vuelta a los ejercicios porque tengo que buscar ejercicios que sean fáciles de entender a algo que tampoco es tan fácil. Así que gracias, Mauricio, Flavia, Carolina, gracias. Lo último, que sería lo que les dije de la última cosa que ahora usamos para entender causalidad, que es la forma actual. Déjenme. Veamos un cachito. Ya. Hablamos, y eso lo que vimos de las tortitas son las causas suficientes y vimos ejemplos distintos, ¿cierto? Les expliqué distintas formas de asociar causas que no confundieran correlación con causalidad y dimos los ejemplos. Pero lo que estamos ahora usando desde el 2000 en adelante, sí, es el modelo contrafáctico.
Y de verdad, chicos, esto es algo que yo se los puedo asegurar, porque también hago clase en otra sede. No se pasa. Y a mí me parece que está mal porque en el fondo los deja a ustedes sin estar con la información más actualizada. Habitualmente se pasa hasta el modelo de Rodman, de los componentes causales, y que sean capaces de identificar causas suficientes, necesarias, etc. Y no está mal, porque es una forma bien tradicional de entender cómo asociamos causas y efectos. Está bien. Y hasta el día de hoy se ocupa con los ejemplos que les mostré y es súper didáctico. Pero lo que ocupamos ahora es este modelo. ¿Qué pasa? Esto, lo que está escrito acá, es la forma como académica, como si fuera matemática, de expresar este modelo. Pero en esencia, que es lo que más me interesa que entiendan ahora, en esencia es que lo que entendemos ahora por causalidad requiere que nos preguntemos lo siguiente. Tengo un resultado, por ejemplo, aves con influenza aviar. ¿Ok? Aves infectadas por influenza aviar. Aves que se contactaron con influenza aviar, o sea, tuvieron contacto. ¿Ok? Ese es mi resultado. Y hubo enfermedad. El modelo contrafactual me dice, ok, pero ¿qué hubiera pasado si mantenemos todo lo mismo, pero ese individuo o esa ave no se hubiera expuesto? ¿El resultado seguiría siendo el mismo? Entonces a eso va con contrafáctico. Estoy postulando un resultado expuesto, por ejemplo, acá hubo una exposición, sigamos con influenza aviar. Esta es mi premisa, lo que quiero probar, lo que quiero evaluar. Las aves silvestres tuvieron contacto con aves productivas y como resultado hubo brotes de influenza aviar en ese galpón. Entonces el modelo contrafáctico me dice, ok, pero ¿qué hubiera pasado si las aves no hubieran tenido contacto con ese galpón, manteniendo todo lo demás constante? ¿El resultado hubiera sido el mismo? ¿Se fijan? Tengo el qué pasaría si y qué pasaría si fuera al contrario. Y esa diferencia es lo que están viendo acá expresado, comillas, matemáticamente. Resultado en los expuestos, es decir, por ejemplo, aves con influenza aviar, menos qué hubiera pasado si no hubieran estado expuestos, manteniendo todo lo demás igual, mismo galpón, misma temperatura, misma cantidad de aves, mismo todo. Solamente cambio la condición de expuesto. Creo que es más fácil ejemplificarlo de forma indirecta. Por ejemplo, aves silvestres. Yo digo que aves silvestres tienen influenza aviar y yo di que en mi galpón se metieron distintas aves silvestres y a la semana después ya estaban con influenza aviar. Entonces yo estoy diciendo que la causa de influenza aviar para ese galpón fue que se introdujo aves silvestres. Ok, entonces el contrafactual es, ¿qué pasaría si hubieran mantenido lo mismo, pero no se meten aves silvestres? ¿Podrías no haber tenido influenza? ¿O podrías haber tenido influenza igual? ¿Se fijan? Por eso es el contrafáctico no observable. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque todos los métodos que tenemos tienen limitantes. Y en este caso, del contrafactual, que es el que estamos ocupando ahora, es que casi nunca podemos ver el mismo efecto, el sí y el no, en el mismo escenario. Y es por eso que nosotros, y particularmente en epidemiología, lo que hacemos es comparar grupos. Un grupo expuesto versus un grupo no expuesto. Veamos el clásico ejemplo de la vacuna. Quiero saber que esta vacuna efectivamente va a proteger a este individuo de enfermarse. ¿Cómo sé que eso es así? Tengo un grupo que va a tener la vacuna, que más o menos son homogéneos, ¿cierto? Misma edad, comen lo mismo, etc. Tengo mi grupo que son todos iguales o muy, muy iguales. Y después tengo otro grupo con el cual comparo, ¿qué les pongo? Placebo. Ninguno de los grupos sabe qué tiene. Pero yo sí sé, como investigador, que en un grupo hay vacuna y en otro hay placebo. Entonces yo ahí veo si efectivamente los expuestos a la vacuna realmente están evitando enfermarse. Porque si veo que el grupo del placebo
se evitan de enfermar igual. Claramente la vacuna no es lo que está explicando la enfermedad en cuanto a que se presente menos. ¿Se fijan? Entonces, con esto cierro. En el fondo, el modelo contrafáctico, que es lo que estamos ocupando ahora, es realmente tener ese contrastante, ese contrafáctico. Es decir, ok, esto pasó así, con estas condiciones, pero si yo cambio esta exposición y mantengo las otras condiciones, ¿me pasa lo mismo? Y por eso formamos grupos. En veterinaria es más complejo porque se limita más por la propia profesión, o sea, menos personas tan ávidas de incorporar sus animales a grupos de tratamiento, ¿cierto? O si son ganadería, grandes explotaciones como extensivas, también es complicado poder, infraestructuramente hablando, digamos, tener todo en condiciones para que eso ocurra. Entonces, cada vez se hace más, y lo veo más en ratones en laboratorio, ¿cierto? En Cuyi, en lo que sea, pero a nivel grande se ve más complejo, pero eso es lo que buscamos para entender asociaciones hoy por hoy. Si realmente esa exposición hubiera dado cuenta de lo mismo si yo cambio esa exposición manteniendo lo demás. Por eso tengo que tener el contrafactual. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si no hubiera sido así? Y ahí tengo cómo comparar, y por eso está la resta. Y eso explica la resta, que es la forma como formal de, valga la redundancia, de explicar este modelo. Aquí no hablamos de torta, no hablamos de asociación, que también la hay, pero hablamos de qué pasaría si. Y por eso comparamos grupos. El grupo que está expuesto a lo que creo que genera la enfermedad versus un grupo que no está expuesto a eso y veo qué pasa. Y si en los dos se produce enfermedad o en los dos no se produce, bueno, ahí estoy dando cuenta de qué cosa es realmente causa y qué no. ¿Se fijan? Bueno, y esto en esencia tiene que ver también con lo que vimos de modelos que hoy por hoy tenemos que incorporar, que hoy por hoy entendemos, por ejemplo, que la virulencia, es decir, la capacidad de generar daño de un agente biológico, es algo emergente, no es algo propio de un agente. Y aquí está el gráfico que explica que en el fondo, hoy por hoy, por eso ha cambiado. Si yo le hubiera hecho la clase hace 10 años, le hubiera dicho que la virulencia es una característica propia de la gente. Pero ahora entendemos que la virulencia realmente emerge de la interacción entre el equilibrio o homeostasis del individuo o el animal y que tanto genera respuesta inmune, en el fondo. Porque habitualmente cuando tenemos una respuesta inmune exacerbada es cuando generamos más virulencia. Y no necesariamente es porque el patógeno sea más dañino, ¿se entiende? Entonces, ahí tienen otro ejemplo en donde hemos cambiado nuestra forma de aproximarnos a entender las enfermedades en las poblaciones animales o poblaciones humanas, sea cual sea el caso. Y por último, obviamente, esa es la razón de que, y ahí cierro lo que hablé con usted la primera semana, que en el fondo, claro, si tenemos condiciones que tienen que ver con humanos, con animales y con ambiente, realmente cada esfera tiene sus propios determinantes, sus propios factores, es donde convergemos todos, es esta forma de entender una salud, porque todos entendemos la interdependencia de lo que pasa en estos componentes para, para ver qué tanto podemos o no prevenir o maximizar la salud de nuestras poblaciones animales. ¿Sí? Y por eso siempre se les invita a ustedes, a todos los que estamos trabajando en esto, a que no dejemos de vista eso, que esto funciona así. Algo pasa en lo humano, algo pasa en los animales, algo pasa en el ambiente, pero su interacción es lo que determina que estemos sanos todos o no lo estemos. Esto queda para la próxima clase, así que no se preocupen, pero quiero ver si alguien tiene dudas con esto. ¿No? No, profe. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, Esa profe. persona, nada, Paulina, ok. Bueno, yo les voy a subir los dos. Ah, genial, Flavio. Voy a subir los documentos y también les voy a dejar una cosita para que profundicen. Ya les dije que el control o el paper no es como algo que va a ser evaluado, pero créanme que si lo leen, lo traducen fácil, también les va a ayudar mucho. Pero el modelo actual es el modelo contrafactual, que me parece que todos entienden porque es mucho mejor tener algo con que comparar en el fondo, el contraste. Así que nada, chicos,
los dejo. Fue una Profe. linda sesión. Para no terminar la última vez, terminar a las 10:30, así que ahora termino un poquito antes. Nos vemos el próximo lunes. Compañera, Yo les el dejo todo profe no arriba. escucha, tienes que escribirle. Que estén muy bien. ¿Hay grupo? Hay grupo. Cuídense. Chao, profe. Profe, gracias.